Bueno, buenos días a todos. Un día un poco más fresco, gracias a Dios. Y los invito a abrir sus Biblias en el Antiguo Testamento, casi al terminar, en Jeremías, capítulo 31, y trabajaremos sobre los versículos 31 al 34. Antes de orar, leeré los versículos que los trabajaremos en NBI, que me pareció una versión bastante cercana y entendible. El nuevo pacto. Dice la palabra de Dios: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron, a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que enseñar a su prójimo. Tampoco dirá nadie a su hermano: conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Porque yo perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Wow. Oremos. Gracias, Señor mi Dios, por tu palabra, porque nos has guiado hasta acá, Señor mi Dios. Y te pido, Señor mi Dios, que estos versículos nos abran nuestro entendimiento y nos muestren tu amor, Señor mi Dios. Ocúpame, Señor mi Dios, para poder transmitir lo que tú nos enseñaste en forma clara y sencilla, Señor mi Dios. Guíame, ocúpame, Señor mi Dios, y trabaja en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. En nombre de Cristo, amén. Con este sermón, primero lo he titulado El Nuevo Pacto, ¿ya? Pero finalmente le coloqué la ley escrita en el corazón, un nuevo ciclo de gracia. Y es como un proceso de invitación a lo nuevo, ¿no es cierto? Cada vez que cruzamos un nuevo año, el mundo nos habla de cerrar ciclos, como si estuviéramos atrapados en una rueda que vuelve siempre al mismo lugar. Y siempre me acuerdo del Día de la Marmota. Pero en Cristo, el tiempo no es un círculo vacío. El tiempo es el escenario de su propósito. Hoy solo celebramos o recordamos el paso del calendario, sino también recordamos o lo vemos como una oportunidad de una renovación profunda. Cada año lo vemos como un nuevo comienzo. Como dice su palabra en Apocalipsis 21, versículo 5, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Dios no está interesado solo en que cambiemos de año y que cambies de año, sino que experimentes un nuevo comienzo en Él. A menudo pensamos que la vida es repetir las mismas pruebas una y otra vez. Sin embargo, desde la perspectiva bíblica, nuestros procesos son como una espiral ascendente. No es un círculo cerrado, sino que es una espiral. Aunque parezca que pasamos por situaciones similares, pasamos por estaciones de desierto, de espera o de bendición. No las transitamos desde el mismo lugar. Cada año que caminamos con el Señor, lo hacemos desde una mayor altura espiritual.
No estamos en un eterno retorno sin salida. Estamos avanzando hacia el cumplimiento de lo que Dios diseñó para nosotros. El pasado quedó atrás, pero sus lecciones son el escalón donde nos apoyamos para ver más lejos. Conociendo al Dios inmutable. Hay una verdad que debemos darnos descanso. Dios nunca ha cambiado. Yo eso lo conversaba el presbítero la semana pasada, Cristian. Dios nunca ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que cambia es nuestra mirada. Al leer las Escrituras vemos una revelación que va progresando desde el Antiguo Testamento. Vemos una sombra o un velo que en el Nuevo Testamento se vuelve claridad en Jesús. Y lo mismo sucede en nuestras vidas. Cuando miramos hacia atrás a aquel día en que Dios nos llamó por primera vez, nos damos cuenta de que no somos los mismos. No es que Dios sea diferente ahora, es que las situaciones que hemos vivido, los valles y las montañas, han sido las herramientas de Dios para limpiar nuestros ojos. Lo que antes nos era confuso, hoy es una certeza de su fidelidad, como hablábamos al inicio del culto. Y el objetivo siempre estuvo ahí. A veces nos preguntamos, ¿qué quiere Dios de nosotros en este nuevo año? La respuesta siempre ha estado presente, desde el Génesis hasta hoy. Su objetivo nunca cambió. Él desea una familia, un pueblo que refleje su carácter, que lo adore. Y en este caminar nuestra comprensión de sus motivos se va aclarando. Ya no servimos por obligación, sino por la comprensión profunda de su amor. Y en este año nuestras metas no deben ser solo logros humanos, sino metas de fe. Que nuestro servicio sea más compasivo y nuestra esperanza sea más firme. Porque aunque el camino sea largo, y siempre se ve largo, el Dios que nos llamó tiene un destino claro para nosotros. Y nos invita a confiar en Él. Y eso lo vamos a poder ver en este pasaje de Jeremías. Pero ¿quién es Jeremías? Jeremías es un profeta de Judá. Al término del Antiguo Testamento, faltaban pocos años para que se cerrara ese periodo. Y el Israel estaba dividido en el reino del sur y el reino del norte, ¿no es cierto? El reino del norte o había desaparecido o estaba por desaparecer. Y Jeremías es un profeta de Judá, del reino del sur. Y le habla tanto a Israel, reino del norte, como a Judá, pero también a las naciones. En el tiempo es alrededor del 600 a.C., cuando los griegos iban ascendiendo, y después vendría Alejandro Magno. Y es un tiempo de decadencia para el pueblo de Dios. Y eso lo podemos ver a lo largo de todo el libro de Jeremías, que en la primera parte del libro, estamos en el capítulo 31, primero nos presentan que en Jeremías nos habla de las advertencias que él ha dado al pueblo de la destrucción de Jerusalén por su pecado, y nos habla también de que vendría un pueblo que sería la espada de Dios, ¿no es cierto?, de justicia, y que vendría el exilio babilónico. Y después de este periodo que se conoce, de este capítulo, donde termina en el capítulo 33, que se conoce como el libro de la consolación de Jeremías, nos mostraría en el resto de este libro el sufrimiento de Jeremías y el rechazo por el pueblo de Israel. Es decir, Jeremías no lo estaba pasando bien porque tenía plena conciencia de lo que había hecho y no hecho el pueblo de Israel, que no lo escuchaba a pesar de que él estaba haciendo boca de él y él estaba llamando al arrepentimiento.
y tenía conciencia de lo que vendría. Pero a pesar de eso, Dios le entrega palabras de consolación para que levante la mirada. Y en medio de este periodo de juicio, Dios promete un nuevo pacto con su pueblo. Promete restaurar a Israel y Judá escribiendo su ley en los corazones, que entraremos a ver. Vendría un tiempo de paz y prosperidad. Ese es el tema central, pues ofrece esperanza de renovación y redención tras sufrimiento y la disciplina divina. No se saltaría ese periodo, pero tenía un propósito. El pueblo está en el umbral del exilio porque la ley, que está en tablas de piedra, fue incapaz de cambiar los corazones de piedra. Y esta nueva alianza no era un plan B, sino que era el cumplimiento del propósito eterno para asegurar una comunión inquebrantable. Era necesario el juicio, era necesario el sufrimiento. Hermanos, si queremos entender lo que significa un nuevo comienzo, debemos mirar a Jeremías 31. Dios le habla a un pueblo que sentía que su ciclo de Dios se había roto por el fracaso y el exilio. Pero Dios no les ofrece repetir el pasado, sino elevarlos a una dimensión de relación que nunca antes habían conocido. ¡Wow! Y es así como entramos en los versículos. Y lo dividido en 3 segmentos. Primero viene el quiebre del círculo del fracaso. Jeremías 31, del 31 al 32. Y dice la palabra para recordar: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos los quebrantaron, a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Sabemos, o hemos aprendido en el tiempo que llevamos caminando como iglesia, que hay un Antiguo Testamento en que hemos visto una serie de pactos que ha hecho Dios con su pueblo. Vemos a lo largo de la Biblia que Dios revela su plan de redención en esta serie de pactos, ¿no es cierto?, después de la extensa historia de caída y ruina de la humanidad. Está el pacto abrámico, que le prometió a Abraham y a sus descendientes una tierra, una nación y una bendición que se extenderá a todas las naciones. En el pacto con Moisés o del Sinaí, le dio a Israel la ley, los sacrificios y la opción de bendición o maldición. Éxodo 19:20. En el pacto davídico prometió una dinastía eterna, un gobernante perfecto y el Mesías prometido. Pero el plan de redención de Dios a través de los pactos se completa y perfecciona con este nuevo pacto. Finalmente no es un nuevo pacto, es un mayor conocimiento de lo que significa el pacto. Se le promete y se prometió y se necesitaba un nuevo pacto porque Israel no cumplió ni pudo guardar el pacto que Dios hizo con ellos en el Sinaí. Este pacto no fue diseñado para ser suficiente. Finalmente, era la preparación para el nuevo pacto por venir. Porque el pueblo no era capaz de cumplir estas leyes externas. Y a menudo nuestra vida espiritual se siente también como este círculo vicioso. Pecamos, peco, pido perdón, pedimos perdón e intentamos cumplir la ley y volvemos a fallar. Y Israel también vivió ese círculo por siglos. Pero Dios acá le dice que hará algo nuevo. Y es así como en este nuevo año, Dios te dice que no tienes que repetir los errores de tus padres
ni tus propios fracasos del año anterior. El nuevo pacto no se trata de la capacidad de cumplir reglas externas, sino de la capacidad de Dios, de transformarte desde adentro. El ciclo de castigo se rompe para dar el paso a la espiral de la gracia. Eso significa, en lo práctico, el fin del legalismo. Si el pacto antiguo falló por la debilidad de la carne, debemos hablar contra el intento, predicar con el intento de ganar a Dios mediante esfuerzos externos. Eso no es cristianismo. Y debemos identificar esas leyes externas que estamos construyendo hoy. Y al igual que Israel, fallamos cuando queremos construir en base a cumplir. La aplicación práctica finalmente es descansar en esta nueva alianza que no va a depender de mi capacidad de sostener la mano de Dios, sino que Dios, Él, nos tomó de la mano a nosotros. Él nos va a cambiar. Él nos va a sostener. Y por eso debemos preguntarnos si tu fe es solo una herencia cultural, como la de los judíos en los tiempos de Jeremías, o es una respuesta a una iniciativa divina actual. ¿Y cómo lo hacemos esto personal? Debemos dejar el legalismo de cumplir leyes por cumplirlas. No intentar ganar el favor de Dios este año con reglas externas. No es tener los 10 mandamientos y ver cómo los voy cumpliendo día tras día. Sino es reconocer nuestra debilidad, mi debilidad, y descansar que es Él quien inicia, sostiene y completa la obra. Y la espiral de la gracia comienza cuando renunciamos a salvarnos a nosotros mismos. Él persevera por nosotros. Él nos sostiene nuestra mano en este caminar. E inmediatamente después, en el versículo 33 en este caso, nos va a mostrar cómo pasamos del externo, de esa ley que está fuera de nosotros, a la ley en el corazón. Y dice el versículo 33: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Wow. ¿Qué es lo que hace Dios? Este nuevo pacto, esta aplicación, nos transforma desde el interior. La ley de Dios ya no solo será externa, sino que cambiará las mentes y los corazones de aquellos conectados a Él en este nuevo pacto, o en este sentido, profundización del nuevo pacto. Y el nuevo pacto no anula ni renuncia a lo dicho anteriormente, a la ley. Hace que esta ley cobre otro sentido, que sea cercana y más importante al establecerla en la mente y el corazón. En lugar de una tabla o página de piedra, ya no sería como algo externo hecho con los padres, sino algo espiritual interno. Él cambiará mi corazón y será basado en el conocimiento íntimo de Dios. Y aquí vemos que esta revelación progresiva en su máxima expresión. Dios nos ha mostrado a través de sus diferentes pactos qué es lo que Él pretendía de nosotros y nos deja a nosotros, o nos dio la oportunidad de poder alcanzarlo, y finalmente nos mostró que no podíamos. En
En el Sinaí, es decir, en Moisés, la ley estaba en tablas de piedra, ¿no es cierto? Se veía lejos, externa. Pero el propósito de Dios siempre fue construir una intimidad con nosotros. Siempre fue la intimidad. Y eso también lo vemos en nuestro día a día. Dios usa las estaciones de nuestra vida, incluso las difíciles, para ablandar el suelo de nuestro corazón. Nos prepara para escribir la ley en nuestros corazones. Y este año, tu meta espiritual no es solo leer más la Biblia por obligación, sino permitir que el Espíritu Santo escriba sus verdades en tu voluntad. Me cambia de adentro. El objetivo de Dios nunca cambió. Ser mi Dios, nuestro Dios. Pero ahora el método es más profundo. Ya no es una presión externa, sino se vuelve una pasión interna. Y este nuevo nacimiento que nos muestra en Jeremías nos muestra que no basta con que cambiemos nuestra conducta, necesitamos un nuevo corazón. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando hablamos de compartir el Evangelio, la evangelización, que no buscamos solo que la gente asienta intelectualmente a lo que nosotros le estamos diciendo. No es la adhesión a doctrina, sino que oremos porque el milagro del Espíritu Santo cambie los corazones de piedra con quienes le estamos entregando el Evangelio. Y la obediencia es un fruto y no es la raíz. La ley del corazón significa que ahora queremos que lo que Dios manda, cumplimos la ley no porque nos vayamos a ganar el cielo, sino nos gozamos en la ley de Dios. Si un creyente lucha con un pecado, la solución no es solo esforzarse más, método externo, sino pedir al Espíritu Santo que avive la ley escrita en su interior para que el pecado pierda su atractivo frente a la gloria de Dios. También lo podemos ver en forma práctica que cuando acá en la iglesia tratamos el pecado, el objetivo, por ejemplo, es la restauración del corazón, no solamente el cumplimiento de un código de disciplina, sino cambiar por qué hacemos las cosas. Por eso, si estás luchando con un pecado persistente, todos estamos luchando con un pecado persistente, la solución no es solo esforzarte más, eso es el viejo pacto. La solución es orar por una mayor obra del Espíritu en ti. Él persevera. Pide que Él avive esa ley interna para que el pecado pierda su atractivo frente a la gloria de Cristo. La obediencia genuina es el fruto de un corazón regenerado, no la raíz de nuestra salvación. Dios cambia nuestro corazón de adentro. No es comprensión intelectual. La comprensión viene, siempre viene. Y esa comprensión se profundiza. Jeremías 31-34. Y dice Dios en su palabra: ya nadie tendrá que enseñar a su prójimo, tampoco dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor, porque yo perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Wow. Y este nuevo pacto trae verdadera limpieza del pecado. El sistema de sacrificios bajo el antiguo pacto solo podría cubrir el pecado y su culpa, pero el nuevo pacto trae un perdón tan completo
que se podría decir que Dios ya no recuerda el pecado de aquellos que están conectados con Él a través del nuevo pacto. Como hablábamos antes, nuestra comprensión de Dios se va aclarando. Revelación progresiva. Jeremías dice que llegará el punto donde el conocimiento de Dios no será de oídas, sino será una vivencia personal. Y no puedo no pensar en Job. Y probablemente pensar en la vida de cada uno de nosotros. Es así como si el año pasado conociste a un Dios como tu proveedor, quizá este año la espiral ascendente te lleve a conocerlo como tu paz en medio de la tormenta. No es que Dios cambió, Dios no cambia, es que tu conocimiento de Él está madurando. En el reino de Dios nadie se queda estancado. Todos estamos llamados a profundizar en esa revelación. Y en lo práctico, ¿cómo lo hacemos? A través de una vida devocional y caminando en la seguridad de la salvación, profundizando el conocimiento de Él, ¿no es cierto? Entonces nos habla del sacerdocio universal de los creyentes, puesto que todos me conocerán. La aplicación de esto es animar a que cada uno de nosotros profundice en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Nadie depende exclusivamente de un iluminado, porque el mediador es Cristo y el maestro es el Espíritu. Debemos vivir en libertad del perdón. Muchos de nosotros, de los cristianos, viven como si Dios llevara una cuenta corriente de sus pecados. Pero aquí dice, no me acordaré más de sus pecados. Y al aplicar esto a nuestra salud mental y espiritual, si Dios ha olvidado el pecado en Cristo, el creyente debe dejar de castigarse por lo que ya fue pagado en la cruz. Él ya pagó. Eso debemos repetírnoslo y compartirlo en esta comunidad. Si todos conocemos al Señor, esta iglesia debe ser una comunidad de iguales en gracia. Y se eliminan las jerarquías espirituales de supercristianos contra cristianos de segunda. Puede haber un orden, sin duda. Dios es un Dios de orden, pero no de supercristianos. Todos caminamos juntos. Muchos cristianos viven paralizados como si Dios llevara una libreta de anotaciones en lo práctico, ¿no es cierto?, con nuestras fallas pasadas. Pero en el nuevo pacto Dios decide no recordar. Si el juez del universo ha borrado tu expediente gracias a Cristo, ¿quién eres tú para seguir castigándote? Vivamos este año la libertad del perdón y extiende esta misma gracia a tus hermanos, eliminando jerarquías espirituales, porque todos tenemos acceso directo al Padre. Recuerda, Dios perdona y olvida. Y brevemente mencionaré algo de Jeremías 31:35. La seguridad del orden divino. Dice así dice el Señor, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos, quien estableció el sol para alumbrar el día, la luna y las estrellas, para alumbrar la noche y agitar el mar, para que rujan sus olas. Para cerrar, Jeremías nos recuerda que Dios es el autor de los ciclos de la naturaleza. Si el sol sale cada mañana y el mar obedece sus límites, ¿cómo no vamos y cómo tú no vas a confiar en su plan para tu vida? De ese Dios estamos hablando. Cuando partió el culto, fuimos llamados a reconocer la acción de Dios y el control de todo. Ese es el Dios, el que me perdona. Hay consecuencias, sin duda, hay consecuencias, pero Dios me perdonó.
y debemos vivir en ese perdón. Nuestra fe no es un salto al vacío, es un caminar sobre la fidelidad de Él, de aquel que sostiene el universo. Los tiempos y las estaciones, Kairos, está en su mano. Si Él mantiene el orden cósmico, Él mantendrá el orden de su propósito. Dios no cambia. Y mantendrá este orden en ti mientras avanzas en este nuevo año. Finalmente, cuando miramos Jeremías 31, en medio de esta situación en que mismo Jeremías se encontraba, te invito a dejar de mirar tu vida como un círculo que no va a ninguna parte. Mírala como una espiral de gloria, que podemos llamarlo como santificación. Quizás hoy te sientes en el mismo desierto que hace un año, pero si estás tomado de la mano de Cristo, o Él te tiene tomado de la mano, te aseguro que hoy estás más cerca del cumplimiento de su promesa que ayer. Su ley ya no está lejos, está en nosotros, en ti. Y caminemos este año con la confianza de que Dios, que hace nuevas todas las cosas, está perfeccionando su obra en tu corazón. Wow. Este nuevo pacto es la ley escrita en el corazón, un nuevo ciclo de gracia. Dios trabaja en nosotros. ¿Oramos? Oramos. Gracias, Señor mi Dios. Es un gozo ser hijo tuyo, es un gozo ser transformado por ti, Señor mi Dios. Gracias, Señor mi Dios, porque en ti hallamos descanso, Señor. Y te pido, Señor mi Dios, que no nos sueltes, que nos mantengas sostenido a ti y a tu iglesia, Señor mi Dios, por siempre, Señor mi Dios. Y que este gozo de ser hijo tuyo, mi Dios, lo podamos compartir, Señor mi Dios, porque es un tesoro que no podemos guardar, Señor. Guíanos a lo largo de este año para ser fieles a ti, para cumplir tus mandatos, porque es un gozo servirte, Señor mi Dios. Gracias, Señor mi Dios, por este tiempo. Ven, Señor Jesús, en nombre de Cristo. Amén.